Hola, bienvenidos a La Docencia es Conversar, el programa donde hablamos de pedagogía, de educación y de enseñanza. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Luis Reyes, académico de la Universidad Católica Silva Enrique, titular de la planta de los más antiguos de la universidad. Fue bastante entretenido conversar con el profesor y escuchar las perspectivas pedagógicas que él tiene. Un profesor formado no solamente desde la pedagogía, sino que más bien desde las necesidades del contexto. Una persona que lleva, muchísimo tiempo enseñando, trabajando casi 30 años en docencia, y con el cual he tenido la oportunidad, la dicha y el gozo de compartir en más de alguna sala, de ser su estudiante, su colega y también su amigo. Las invito a este programa, a La Docencia es Conversar, donde escucharemos esta entrevista, esta conversación con el profesor Luis Reyes Ochoa, que nos acompañó por más de media hora y con el cual definimos sobre todo aspectos del currículum nacional y cómo el currículum trasciende a los planes y programas de estudio, a las bases curriculares, y cómo las concepciones pedagógicas y no pedagógicas del currículum afectan a nuestra sociedad. Hablamos de humanizar la pedagogía. A pesar de ser un proceso eminentemente humano, la pedagogía ha sido desnaturalizada y deshumanizada con el tiempo. Y desde la perspectiva del profesor Luis Reyes también nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta en el programa de que había que volver a humanizar este proceso que, como les dije antes, es altamente humano. Ojalá que les guste la conversación. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Twitter, en @esconversar. Y sin más, los dejo con la conversación con el profesor Luis Reyes Ochoa, doctor en educación. Hola, profe, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Contento acá en el sur y partiendo con esta nueva experiencia, así que feliz. Así te veo, se te ve radiante. Feliz, muy feliz. Para partir, ¿nos puede contar sobre, antes que todo, cuál es su formación? ¿Cómo se definiría usted como profesor, pedagogo, maestro, docente? ¿Cómo se define usted, antes que todo? Bueno, yo diría que lo primero que me defino es como aprendiz de ser humano, ¿ya? ¿Ya? Y eso significa hartas cosas, ¿no? Por de pronto tratar de buscar, desarrollar mis capacidades, mis talentos, mirado desde el punto de vista evangélico, para poder ponernos al servicio de los demás. Pero pensando quizá en la pregunta tuya que tiene que ver más con mi formación, yo soy hijo de una pastoral juvenil que fomentó el cardenal Raúl Silva Enríquez por allá por los años 80, y en esa pastoral juvenil fui descubriendo en los procesos de formación una vocación pedagógica que me llevó a estudiar pedagogía en educación religiosa en el antiguo Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas, ¿ya? Lo cual también me llevó a hacer algunos trabajos en la Vicaría Pastoral Juvenil del Arzobispado de Santiago. Después me fui al Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, del CIDE, que hoy día es parte de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, donde también pude ir desarrollando toda una línea de trabajo con educación de adultos. Y en esas vueltas terminé la pedagogía y me puse a hacer un magíster en educación con mención en currículum. Ya. Entonces, lo que te trato de decir es que mi vocación surge más bien de manera informal, en el mundo eclesial y en el mundo social. Perfecto. Y luego se va formalizando en el aspecto más institucional. Ya. Y después me puse a hacer un doctorado, llegué a la Universidad Católica Blas Cañas, y es donde voy a cumplir 28 años ya. Ah, perfecto. Y siempre vinculado a instituciones de formación asociadas a instituciones católicas. Sí, cuando yo miro mi trayectoria, efectivamente, tú tienes razón, Vicaría Pastoral Juvenil, CIE, Universidad Cardenal Silva Enrique, aun cuando también he tenido la posibilidad de trabajar en instituciones públicas con la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación y la Universidad de Los Lagos, ¿ya? También en un centro como el
Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, el PIE, pero tú tienes razón, fundamentalmente soy ligada a la Iglesia Católica. Oiga, ¿y cómo era enseñar cuando usted partió? ¿Qué diferencia había con el sistema actual? No solamente desde la mirada formal, sino que también desde esta mirada de la pastoral, del enseñar, del aprender desde un sistema de educación que no está formalizado por el ministerio, como en la pastoral. Claro, mira, yo lo primero que me surge frente a tu pregunta es el impacto de las tecnologías, ¿ya? Para que tú tengas una idea, cuando yo comencé toda esta historia, trabajamos con plumón y con papelógrafo. Claro. El papelógrafo era un papel craft, donde se iba tomando las conclusiones, los acuerdos, ¿ya? Era mucho más artesanal todo, ¿ya? Recuerdo que así, cuando ya tú tenías muchos recursos, podías trabajar con filmina, ¿ya? Y es que era tomar fotos y ponerla como en una diapositiva que proyectaba en una pantalla. Entonces, hoy día tú ves todo el tema, tú que te manejas en tecnología, todas las cosas que haces, y eso ha ocurrido en cuánto, en 40 años. Claro. Entonces, ahí hay un cambio fuerte que tiene que ver con la introducción de las tecnologías, cómo las tecnologías han penetrado en el mundo de la educación. Pero yo creo también que hay otro cambio que me parece más profundo, Víctor, que tiene que ver que cuando yo comienzo a trabajar en esto de la educación, yo sentía que teníamos más proyectos colectivos, teníamos más relatos colectivos, teníamos un sentido que compartíamos. Yo siento que hoy por hoy, al menos en el país que vivimos, está todo muy centrado en el individuo, muy centrado en la persona, ¿ya? Como lo dijo por ahí una periodista, el ráscate con tus propias uñas. Y eso me duele porque creo que en esos 40 años, de alguna manera, nos hemos ido desintegrando como colectivo, ¿ya? Hace un año atrás yo iba bajando por la avenida Grecia y había un letrero en un edificio, decía, y volvemos a llamarnos pueblo, ¿ya? Que encuentro que es una palabra con un tremendo significado porque habla de un colectivo, habla de un nosotros. Claro, ¿ya? Que sí. Para los que profesamos la fe, la noción de pueblo, pueblo de Dios, es una noción muy potente, ¿ya? Porque nadie se salva solo, nos vamos a salvar junto a los demás, nos vamos a salvar en comunidad. Eso yo diría que así rapidito, como dos diferencias sustantivas, el tema de la introducción a la tecnología, y yo creo que esta desintegración que ha ocurrido de un nosotros, de un relato colectivo, un sentido colectivo. Oiga, dejando de lado las tecnologías digitales, que hemos conversado harto y yo también he profundizado solo de aquello. Con respecto a este individualismo que hemos trabajado y que yo creo que es producto del sistema educativo y de la familia. ¿Cómo deberíamos formar a los profesores nobles, a los profesores inexpertos? ¿Cómo los deberíamos acompañar para poder enfrentar estos nuevos desafíos de esta nueva sociedad? Y bueno, pensando en los objetivos de volver a ser pueblo, como usted dice. ¿Desde dónde deberíamos tomarnos con esta formación académica de los profesores inexpertos? Mira, por mi formación, quien me da luces al respecto es el Papa Francisco, ¿ya? Y yo diría que Laudato Si y Fratelli Tutti han sido dos encíclicas del Papa Francisco que me iluminan a cómo abordar la formación de profe. Y rescato de lo que te digo, y en este sentido una persona que ha profundizado bastante en esto en la Universidad Católica Silva Enrique, el doctor Jorge Baeza, en el sentido de que yo creo que tenemos que entender que hay que desarrollar en los estudiantes, niños, niñas, jóvenes y particularmente en los profes 4 dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con que la educación tiene que entregar las herramientas para que cada uno se pueda desarrollar personalmente. Lo que llamamos desarrollo personal, ¿ya? El conocerse a sí mismo, ¿cierto? Conocer sus emociones, conocer sus afectos. Una segunda dimensión que tiene que ver con que somos seres en relación, ¿ya?
nosotros nos convertimos en más humanos en la medida que estamos en relación con otros. Y los profesores particularmente, nuestro trabajo es en relación. Nosotros siempre estamos en referencia a un curso, a un grupo, a estudiantes, ¿te fijas? Es una segunda dimensión. Una tercera dimensión que en este sentido el Papa enfatizaba harto tiene que ver con el tema de la casa común, ¿ya? El tema del planeta, el tema de la naturaleza, el tema del país, el tema del cuidado del agua, el tema del cuidado de los recursos naturales, ¿ya? Y una cuarta dimensión tiene que ver con una dimensión espiritual que tenemos todos los seres humanos, más allá si la vamos a desarrollar en una religión o no, ¿ya? Pero creo que hay que rescatar esa dimensión espiritual de todos los seres humanos, ¿cierto? Y poder incorporarla, ¿ya? Hace poquito a mí me invitaron a un conversatorio y yo colocaba como estas 4 dimensiones que yo creía que debían ser asumidas por la formación de profe. La formación del sí mismo, ya una formación del desarrollo personal, la interacción con los demás, que tenemos que preocuparnos de interacción con los demás, asumir el cuidado de la naturaleza. Los profes tenemos que llevar la batuta en eso de cuidar la naturaleza, cuidar el territorio, cuidar la comunidad, cuidar los recursos. Y por último, entender siempre que nosotros los seres humanos somos seres integrales, ¿ya? Y tenemos una dimensión espiritual que también necesita ser desarrollada. Yo diría esas 4 coordenadas habría que incorporar en la formación de profes para que podamos de alguna manera ir recuperando el relato colectivo, porque a la medida que interactuamos con otros, vamos recuperando un nosotros, ya un nosotros comunidad, un nosotros territorio, un nosotros país, un nosotros pueblo. Comprendo. ¿Y el currículum de las universidades, la formación que se plantea de estudiantes, se está haciendo cargo de esas 4 dimensiones o no? Buena pregunta, porque yo creo, y te lo digo yo que me he dedicado a estudiar y a enseñar currículum, de repente cuando curriculizamos todo, ya, de alguna manera lo transformamos en un objeto cultural, en un contenido, de que no necesariamente se encarna, porque claro, el currículum, una cosa es lo que se diseña y otra cosa es lo que se implementa, ¿te fijas? Y yo creo que cuando lo transformamos en asignatura, en materia, en contenido, como que de alguna manera se desnaturaliza, ¿ya? Yo la reflexión que hago hoy día es que a mí me gustaría recuperar mucho más la dimensión pedagógica, ¿ya? En la formación de profesores. Es decir, recuperar la relación, ¿ya? Cuando te digo esto, lo que trato de decir, que por ejemplo, nosotros hay que irlo construyendo en el día a día en las clases, más que transformarlo en un contenido, ¿te fijáis? claro. Llegando elementos a los estudiantes. Por ejemplo, yo estoy terminando mis 4 cursos en este momento, entonces, ¿qué yo les trato de decir a las chiquillas y chiquillos? Que ojalá el curso les haya permitido ser un poquito más educadores. Porque yo entiendo que la actividad curricular que yo sirvo entrega elementos para que ellos se vayan introduciendo al mundo de la educación, ¿ya? ¿Y cómo se va dando eso? En una relación, en una interacción, en un diálogo, en una reflexión, en un escucharnos, en un escucharse, ¿te fijas? Y casi el contenido nos resulta un pretexto para poder conversar de lo que queremos hacer, que en definitiva tiene que ver con ir asumiendo un rol, con ir apropiándonos de un rol. Pero como te digo, de repente curriculizamos todo y nos quedamos tranquilos porque queda ahí como un curso en un plan de estudio, pero no sé si estamos cumpliendo efectivamente lo que queremos aportar. Aquí hay una pregunta que la tenía anotada y me surge también de lo que usted me cuenta. Cuando yo tomé mi primer ramo de currículum a principios de siglo con usted, me acuerdo que hablábamos de que currículum podía ser comprendido como una carta de navegación, como una apuesta, y como todas las apuestas pueden lograrse, ganarse o perderse. Después, yo creo que la mayoría de las personas comprende la palabra currículum o le suena a la hoja que yo hago para poder postular un trabajo, lo cual tiene sentido porque el currículum vitae son todas mis experiencias laborales y académicas que me hacen ser el profesional que soy. Entonces, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿con qué definición de currículum usted se queda? Porque hay múltiples definiciones de currículum, casi tanto como autores de currículum hay. Y la segunda, ¿cómo deberíamos entender el currículum como sociedad?
Mira, vamos por partes. La primera, yo creo que el currículum es una construcción social, Ujú, ¿ya? Y donde hay actores, donde hay campos, donde hay intereses, donde hay poderes, donde hay ujú. política que está colocando ahí qué nosotros vamos a recortar y qué vamos a decir que tienen que aprender las nuevas generaciones, ¿vale? Perfecto. Ujú, Pero como hay una selección de por medio, siempre que tú seleccionas, siempre que tú optas, renuncias a otras cosas. Y en mi opinión ahí está una falencia del currículum. Y ahí me paso a la segunda pregunta que ujú, tú dices, cuando tú me decías que es currículum para la sociedad. Yo creo que nosotros en la escuela deberíamos no solamente considerar el currículum educacional, ujú, sino también el currículum vitae, ujú. es decir, recuperar el curso de vida que traen los niños, niñas y jóvenes, porque Comprendo. nosotros en la escuela tendemos a dejar afuera el curso de vida de ellos, ¿te fijas? Claro. Entonces, ¿cómo integramos el currículum entendido como currículum educacional con el currículum vitae que tú decías entendido como el curso de la vida? Es decir, recoger las experiencias, los saberes, la cultura que traen los niños, niñas y jóvenes. Y yo siento que hoy día allí más bien se está produciendo un divorcio, ¿ya? Ujú, Porque se está colocando una preeminencia del currículum educacional como lo válido, como ujú, lo oficial, como lo formal, pero en una superioridad sobre lo que tiene que ver con la experiencia, los saberes y la cultura de los niños, niñas y jóvenes. Entonces yo creo que ahí necesitamos abrir una puerta que permite integrar. Y como tú me lo preguntas para la sociedad, efectivamente lo que yo buscaría, intencionaría, sería hacer converger estas dos fuentes que me parecen súper importantes. Ojo, Víctor, que ujú. hay que recordar que el currículum educacional ocurre solamente en determinados momentos de la vida. En cambio, el currículum vitae como Claro, experiencia vital de las personas ocurre desde que nacemos hasta que cerramos nuestros ojos, ¿te claro. fijas? Entonces, mucho más fuerte el segundo. Y ese Ujú, segundo nosotros lo dejamos afuera de la escuela, lo dejamos afuera de los procesos oficiales, afuera de los procesos formales. Yo creo que ahí hay que recuperar eso, porque en ujú, la medida que recuperamos eso, nos va a permitir efectivamente saber quiénes somos, en ujú. qué estamos, para dónde vamos. Y eso tiene que ser un relato colectivo. Claro que sí. Por eso. Oiga, y desde de la selección del currículum, considerando que la selección del currículum implica los saberes de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que selecciona la sociedad, no solamente el gobierno, sino que el Estado, como las ¿Sí? experiencias que quieren que vivamos, que vivan, perdón, nuestros estudiantes y que nosotros hagamos vivir también en la sala, porque somos parte de la sala como académicos. Esta selección de habilidades, de conocimientos, de actitudes, qué le parece, qué le provoca los objetivos curriculares priorizados, las bases curriculares seleccionadas que se dieron ahora en el contexto de la pandemia? Yo creo que en la selección que se hizo primó un criterio más bien academicista, ¿Ya? es decir, muy centrado en la asignatura, Ujú, muy centrado en la materia, muy centrado en el currículum, pero poco atento al sujeto de ujú, conocimiento, ujú, muy, muy poco preocupado del estudiante que está en su casa detrás del computador y los padres que están con un tremendo problema que han tenido que asumir un rol que les apareció y para el cual no están preparados, ¿te fijas? Entonces, creo que allí tenemos que pensar una priorización curricular de cara al futuro, creo yo, más centrada de los sujetos que aprenden más que del currículum, ¿te fijas? ujú, Yo creo que ahí hay que dar como un giro, ya ponernos más en la situación que están viviendo los niños y sus familias, porque al final el tema afectaba a la familia, y no colocar tanto el tema en qué conocimientos vamos a transferir, qué conocimientos ujú. vamos a introducir en los niños y niñas. Yo creo que hay que dar vuelta cómo nosotros permitimos desde los procesos educativos Claro. que los niños, niñas y jóvenes resignifiquen esta experiencia de aprendizajes en pandemia. ¿Te fijas? ¿Qué Ujú, nos está pasando? ¿Sabe qué, profe? Yo tengo miedo. Escuchémoslo, demos un espacio, ujú, permitamos que eso ocurra.
porque ha habido incertidumbre, ha habido miedo, ha habido angustia, piensa la tristeza que puede ocurrir para niños, niños jóvenes que han perdido un familiar, una abuelita, Ujú. qué sé yo. Nosotros mismos hemos tenido estudiantes contagiados, entonces yo creo que ahí yo vuelvo a lo que te decía hace un rato, yo pondría el currículum vitae por sobre el currículum vocacional, pondría más los objetivos de desarrollo humano, ¿ya? Por sobre la priorización curricular. Perfecto. Le iba a preguntar sobre las actitudes que deberíamos formar en la escuela, pero me queda súper claro que, claro, una de las actitudes tiene que ver con el desarrollo humano, con el poder expresarnos con nuestro entorno, y sobre todo el poder, no sé si está bien conjugado, pero esto de sincerarnos entre las personas, ser sincero y poder compartir, porque finalmente hay muchas familias, para mi gusto, que han compartido más de lo que habían compartido en la última década. Hay muchos de nuestras niñas y niños que han visto más a la familia y a los padres de lo que les estaban mucho acostumbrados en la vida. Y eso nos da un golpe de realidad bastante interesante. Sí, sí, mira, yo creo que la pandemia, efectivamente, lo que tú dices sí ha sido, ya vamos a cumplir 9 meses viviendo en esta situación. Yo creo que ahí aparecen habilidades que la escuela no siempre intenciona, por Víctor. Claro. Por ejemplo, la capacidad de empatía, Uh-huh. ¿cierto? La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la asertividad para decir las cosas en el momento oportuno y con las palabras oportunas, o como decimos en el lenguaje salesiano, el gesto oportuno, ¿te fijas? Tú tienes otra característica que yo creo que la escuela tampoco desarrolla mucho, que tiene que ver con la compasión, ser compasivos los unos con los otros, ¿ya? Ser solidarios los unos con los otros, ser comprensivos los unos con los otros. Estamos todos en la misma. El Papa Francisco dice, vamos todos en la misma barca. Claro. ¿Te fijas? Así que tenemos que tratar de apoyarnos, de ayudarnos, de ser compasivos, ser misericordiosos los unos con los otros. ¿Cómo nos vamos acompañando mutuamente? ¿Ya? Yo le digo a mis estudiantes, yo hay cosas que no sé, ayúdenme ustedes, como tú me dijiste ahora que encendiera la grabadora, ¿te fijas? Yo creo que esto nos coloca todos en alguna situación de vulnerabilidad, y no está malo reconocer que estamos en alguna condición vulnerable, ¿ya? Yo creo que eso nos hace más comprensivos con los demás también, pero creo que esas son capacidades que la escuela tiene que desarrollar, y tenemos que ahí vincularnos muy a nivel de ser humano, ¿ya? Muy a nivel de ser humano, con nuestros afectos, nuestras emociones, las cosas que nos pasan, que no somos infalibles y que tenemos mucho que aprender de lo que estamos viviendo. Claro que sí. Oiga, y la escuela a futuro, cuando volvamos a vernos presencialmente, cuando nos volvamos a acercar a lo que estábamos acostumbrados a la definición de escuela, porque escuela sigue siendo, escolarización seguimos teniendo, pero con realidades distintas. ¿Qué debería pensar el sistema escolar y la escuela a futuro cuando volvamos a encontrarnos? ¿Para dónde debería ir? Yo aquí suscribo algo que le he escuchado a don Gastón Sublet, ¿ya? Que don Gastón Sublet dice que estamos como de alguna manera culminando una época, que es la época de la Ilustración, que es la época de la Revolución Industrial, una época muy centrada en el rendimiento, muy centrada en el producto, muy centrada en el resultado. ¿Qué me gustaría a mí que pudiera surgir después de esta pandemia? Primero, que aprendiéramos. Y aprender significa reflexionar sobre la experiencia que estamos viviendo. ¿Cuáles son las reflexiones que yo puedo sacar? Yo creo que aquí hay que poner al centro de todo al ser humano. ¿Ya? Es una primera condición que yo coloco. Que tenemos que pensar los currículos, las priorizaciones curriculares, el objetivo de aprendizaje, objetivos transversales desde el ser humano, ¿ya? El ser humano, niño, adolescente, joven, adulto mayor, tenemos que tratar nosotros de ponernos en esa situación de poder comprender al ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus etapas. Lo segundo que creo yo, de que va a surgir de todo lo que estamos viviendo, un incipiente relato colectivo.
¿ya? Creo que se nos hizo más evidente de que todos vamos en la misma barca. Claro. ¿Ya? O sea, la pandemia nos está afectando a nivel mundial. Uh-huh. ¿Ya? Entonces aquí los problemas no son tuyos ni míos, son de todos. Y tenemos que buscar soluciones todos juntos, ¿te fijas? Lo tercero, de que por ahí leyendo algunos artículos, parece ser que también esta pandemia tiene que ver con ciertas acciones humanas que han afectado a la naturaleza. Ahí yo creo que hay que tener algún acuerdo mundial que permita que efectivamente nosotros nos hagamos cargo de que el cambio climático está aquí, ya llegó y nos está afectando, y tenemos que tomar medidas para tratar de al menos ralentizarlo, cuando no revertirlo. Y por último, como te decía, y que es una idea que me anda dando mucho vuelta y que yo creo que en ese sentido los orientales están mucho más desarrollados, de que logremos vincularnos con ese mundo interior. Ya, yo creo que hay que ayudar a que la educación contribuya a que todos podamos descubrir ese mundo interior, que es esa dimensión espiritual de que yo te hablaba, ¿ya? Y que tiene que ver con que cada ser humano descubra lo que tiene que ser y que la sociedad le permita las oportunidades para que llegue a hacerlo. En ese sentido yo suscribo totalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿verdad? Con sus criterios de equidad, calidad e inclusión. Pero pensando en la pregunta más proyectivamente, Víctor, yo creo que aquí va a salir con la pedagogía del siglo XXI, que parece ser que va a ser una pedagogía híbrida. ¿En qué sentido? De que yo creo que va a haber fuerte apoyo desde las plataformas virtuales, ya mucho más que como repositorio de documentos, textos, contenidos, sino que mucho más interactivo por las plataformas, pero también creo que va a haber la interacción pedagógica, ya la posibilidad efectivamente de desarrollar una serie de competencias que a mí no me gusta mucho como se le dice comúnmente, pero que se le habla de competencias blandas, ¿ya? Que yo diría que son más bien competencias genéricas, ¿ya? Y competencias genéricas que tienen que ver con esto que te he dicho antes, el cómo desarrollamos capacidad de empatía, cómo desarrollamos capacidad de comprensión, capacidad de ser compasivo con los demás, de ser solidarios con los demás, no ser tan egocéntrico, vivir más abiertos al mundo, vivir más abiertos a los demás, vivir a escuchar lo que ocurre a los otros. En definitiva, estar más abierto a lo que pasa allá afuera, en un sentido, pero a partir de que hemos escuchado lo que ocurre acá adentro. Claro, claro que sí. Me llama profundamente la atención este concepto de rehumanizar la escuela, considerando que la escolarización en la escuela es un proceso altamente humano. Lo que nos diferencia de otras sociedades simbióticas como humanidad es que somos capaces de traspasar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras emociones, somos capaces de ponerle nombre a las emociones, y que eso no lo pueden hacer otras sociedades como por ejemplo, no sé, una colmena de abejas. Y me llama mucho la atención esto de que finalmente la escuela futuro debería volver a ser humana, debería volver a hacerse cargo de escuchar a los seres humanos, de construir una sociedad que claro, que nos permita seguir creciendo como humanidad. O sea, usted ocupaba la analogía del Papa Francisco de la barca. Claro, si no cuidamos la barca y si es que la llenamos de hoyo, igual vamos a hacer agua y igual nos vamos a hundir. Exacto. La banca tenemos que cuidar entre todos. Y aquí socialmente hay quienes tienen mayores responsabilidades. Y ahí yo espero más de las autoridades políticas a nivel nacional y mundial, claramente. Claro que sí, claro que sí. Dijiste algo que me llamó la atención. Quizás no fui suficientemente explícito hace un ratito. Efectivamente, tú dijiste rehumanizar la educación. Claro que hay que rehumanizarla, porque, como te decía hace un rato, la hemos curricularizado mucho. ¿Qué te quiero decir como que la hemos curricularizado mucho? Yo creo que un proceso educativo identifica al menos 3 dimensiones. La escolarización, que va por el lado del currículum, la socialización secundaria, que también va por el lado del currículum, pero hay un tercer proceso que hemos descuidado mucho, que tiene que ver con la individuación. Es decir, cómo la escuela te entrega herramientas y elementos para que tú te des cuenta de quién tú eres, ¿ya? Y cómo te desarrolles personalmente a partir de ello. Entonces, si te fijas, lo que hemos hecho con la escuela, en definitiva, entregar las herramientas, ya, a través de la escolarización y la socialización, que la sociedad define que son necesarias,
Claro. pero nos hemos preocupado de ayudarle a ese sujeto que se comprenda a sí mismo. O sea, comprende las matemáticas, el castellano, el inglés, la ciencia, ¿cachai? Pero no se comprende a sí mismo. Entonces, ¿cómo le entregamos herramientas para que se comprenda a sí mismo? Entonces, ese rehumanizar la educación que tú dices, yo diría, ok, fortalezcamos todos los procesos de individuación. Es decir, que le entreguemos herramientas y elementos para que cada niño, niña, joven se comprenda a sí mismo. Y que en cuarto medio tenga de alguna manera alguna claridad de quiénes son para que ojalá puedan levantar un proyecto de vida, ¿te fijas? Claro. Yo creo que estamos haciendo eso cada vez más tarde porque la gente está estudiando una carrera y en la mitad de una carrera está comprendiendo quiénes son y quiénes quieren ser. Y eso es en educación superior, o sea, estamos... quizás las personas se están definiendo demasiado tardíamente. Víctor, mire, yo no pierdo la esperanza que en algún momento veamos aparecer en el currículum y volvemos a él una asignatura que se llama educación emocional, desarrollo personal o alguna cosa así, que efectivamente en la educación básica y en la educación media les vaya entregando los elementos a los niños, niñas y jóvenes para que ellos efectivamente puedan comprenderse a sí mismos y cómo se van desarrollando, para que no lleguemos tarde, como tú dices. Claro, porque actualmente estamos ocupando el sistema membrillo colegial nomás, que la gente se está formando en base a lo que le dice la sociedad y en base a sus experiencias que no siempre son significativas o positivas, digamos. Siempre son significativas, pero no siempre son positivas. A veces deja a la gente más dañada que proyectada, para mi gusto. Claro, porque con estos procesos que hemos conversado, el currículum, la escolarización, la socialización, lo que hacemos con las personas es enajenarlos, pues, Víctor. Claro. Sacamos para afuera. Pero nos olvidamos de otro proceso, y en este sentido muy bonito el sentido etimológico de la palabra educación, educere y educare. Educere y educare es un doble movimiento. Lo que pasa es que, insisto, en la medida que vamos desarrollando los sistemas educativos nacionales, vamos de alguna manera cegándolo. Y yo creo que ese rehumanizar la educación que tú dices, tenemos que recuperar esta dimensión de la educación que tiene que ver con ayudar a sacar del otro lo que él tiene. Y eso pasa por comprenderse a sí mismo. Perfecto. Bueno, profe, me despido. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por esta conversa. Para mí fue muy grato. Y bueno, lo vuelvo a agradecerle y lo invito a escuchar los próximos programas que vayan saliendo. Oye, yo quiero agradecer la invitación a conversar, porque como dice la Estela Quintar, esto es un versar con. Ustedes estuvimos versando juntos, ¿ya? Y yo creo que es bueno que nos sentemos a conversar de educación, particularmente en el contexto que estamos viviendo como país, que nos vamos a sentar a conversar respecto a la Carta Magna que queremos que nos rija por los próximos años. Y yo creo que es súper bueno ir instalando estos temas para que de lo que allí surja efectivamente podamos avanzar en la perspectiva que yo creo que estamos tratando de proponer, que tiene que ver en la perspectiva de ir formando más y mejores seres humanos. O sea, usted me está diciendo que está lanzando su candidatura constituyente en este momento. No, lejos de mí. Como dijo alguien por ahí, creo que aporto mucho más como educador. Bueno, profe, un abrazo grande, gracias por todo